Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, o CEO de Educa, como usted lo quiera decir, está con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque el país está ahora mismo enfrentando las pruebas PISA. Nosotros tuvimos aquí a Omar Pérez, que es el director, ¿verdad? El gerente, porque esa es la figura, del Instituto de Investigación de la Educación, y hoy tenemos a Darwin Caraballo. La educación es uno de los principales temas de la República Dominicana. Y antes de que entráramos en el tema puro de la educación, yo quería conocer la opinión de Darwin Caraballo sobre cómo los puentes laborales, porque estábamos hablando de este tema, de cómo se mueven algunos días calendarios, cómo los puentes por los días feriados afectan a la educación. De hecho, me decía Jonathan que mañana debería haber clases porque se está moviendo el día del trabajo. Pero él me dice que mañana no hay clase. Fui yo que te metí. Ah, ¿fuiste tú? Sí. ¿Por qué? Mañana debería haber clase, docencia normal, ¿verdad? ¿Por qué no va a haber clases mañana? Hoy porque a los eficientes maestros dominicanos se les ocurre de que hace asamblea mañana, entonces no trabajan mañana, no trabajan el sábado, no trabajan la parte el domingo, tóxica de los ni trabajan el lunes. ¿Es un sindicato? Eso es quitarle enseñanza, tiempo de enseñanza, aprendizaje a los ¿tú estudiantes. sabes qué, Graimer? Una de las grandes reformas debería ser regular las condiciones en las cuales se puede parar la docencia. Claro. Pero que ya el tribunal, regularlo por ley. Es que ya el Tribunal Constitucional incluso ha emitido. Claro. 2017, 19. Y siguen. Darwin, bienvenido. Así es. Tú eres uruguayo. Así es. De origen. En Uruguay, ¿cómo se celebran el Día del Trabajo? Igual que nosotros, fijo. Bueno, primero que nada, déjenme mandar un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras, Sí. en particular del sector educación. Hoy se está conmemorando un año más de los hechos ocurridos en Chicago, en High Market, en 1886, cuando se dieron episodios muy tristes porque se enfrentaron trabajadores con trabajadores, trabajadores de las industrias y trabajadores de la policía. Y a veces hablamos mucho de los mártires de Chicago y los trabajadores que fueron injustamente condenados y luego 5 de ellos, digamos, juzgados y mandados a la horca, pero también murieron 6 trabajadores policías. Así que eran trabajadores los exactamente. Este momento siempre es interesante para recordar que trabajadores y autoridades y empresarios deben resolver sus diferencias a través del diálogo y no de la violencia. Y este es un espacio ya, digamos, transitado varias décadas. Esto ocurrió en el siglo XIX, ¿verdad? Y hoy estamos en la República Dominicana en el siglo XXI, que los conflictos entre los sindicatos, en este caso de la educación, como estábamos hablando, y las autoridades, siempre deben resolverse en el diálogo, nunca con medidas extremas de afectación a los que menos tienen. Entonces, cuando el sindicato de profesores genera de manera apresurada decisiones de huelga, siempre terminan perjudicando a los que menos tienen. Acá lo mencionaban muy claramente, mañana se está convocando a algunas asambleas que deja no solamente sin un día de clases a los estudiantes, también lo deja a muchas familias y estudiantes sin la comida que reciben en las escuelas. Porque allí sí, ¿verdad? Que centros, los alimentos en las escuelas juegan un doble rol. Juegan un rol muy importante. Vulnerabilidad, porque está libre mañana el estudiante, pero el padre trabaja y la madre. Problema, y hay niños menores de 10 años solos en la casa. Entonces, ¿tú crees, Darwin, que eso debería regularse por ley? Los días en los cuales la ADP puede paralizar la docencia, mira, teniendo en cuenta todos los impactos que tiene eso colaterales. Hace algunas semanas, con motivo de que hoy hace exactamente un mes, el 1 de abril, pero de 2014 se suscribió el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Y yo escribía un artículo que está relacionado con la necesidad de repensar un pacto, ya de carácter más político, para poner 4 o 5 metas en las que el país se comprometa de manera definitiva. Una de ellas es que no se puede interrumpir el calendario escolar. Si uno observa cómo se han ido afectando los calendarios escolares en el pasado,
Hay regiones del país que el año anterior se perdieron más del 20% de las jornadas de educación. Y eso afecta, porque la educación requiere de sistematicidad, de continuidad. Si tú interrumpes, vuelves a comenzar, el estudiante no logra cogerle el ritmo. Tú sabes que en Semana Santa se pierden 7 días. Exactamente. Se pierde el Viernes de Dolores, los 5 días y después el lunes no hay ritmo. Entonces, el estudiante le cuesta volver a ponerse en forma, ¿no? Exacto. Ponerse en el modo educativo. Y cuando tú piensas que países como Japón, que ya tienen una trayectoria educativa milenaria, podríamos decir, y tienen más de 215 días de clases, la República Dominicana formalmente 190, pero hay que descontarle todas estas pérdidas, obviamente eso es una ventaja que se le está dando en un mundo que compite globalmente hoy. Claro. Así que es muy importante que las jornadas escolares no se interrumpan, que el cumplimiento del horario se haga desde el primer minuto hasta el último, porque esa es la gran apuesta que hace la República Dominicana y le cuesta mucho al país, le cuesta mucho dinero. Ustedes saben que... A propósito del costo, nosotros tenemos un presupuesto de 315 mil millones de pesos en educación. ¿Cuánto cuesta? Yo tengo mi estimación, pero no sé desde Educa cómo ustedes lo calculan. ¿Cuánto cuesta un día de clases al contribuyente dominicano? Bueno, mira, nosotros hemos estado haciendo algunos estudios al respecto y cuando evaluamos la cantidad de jornadas perdidas, por ejemplo, por el motivo de las huelgas, se acumula 720 millones de pesos diarios por cada día que se pierde. Atención aquí, el equipo 700. RD. Cada día que se pierde de clases por la huelga le cuesta al contribuyente 720 millones de pesos. Exacto. Wow. Eso se compone de alimentos que no se consumen y muchas veces se tienen que votar, salarios que se pagan pero no se da la clase correspondiente, personal administrativo que no va a trabajar. Y esto no contempla lo que afecta a la economía, que es decir, cuando ese día de clases no hay clases, el transporte trabaja menos, el colmado de cercano a la escuela vende menos. Sí, es decir, es un ecosistema. Es un ecosistema. Recordemos que la República Dominicana, cuando hablamos del ecosistema educativo, prácticamente afecta a 1 de cada 3 ciudadanos, entre estudiantes, docentes, administrativos. La economía que gira en torno al sistema educativo. La educación es uno de los motores de la educación. Wow, pero eso debería ser parte de un diálogo nacional. Yo no sabía que la huelga tenía un impacto económico tan brutal. El ministro Ángel Hernández lo había dicho en el año 2023. Coño, eso es Dale, Félix. Sí, dentro de las investigaciones que hace o que ha hecho Educa, ¿cuál es la más relevante que pueda compartir con todos nosotros y con la audiencia en referencia al tema de la educación dominicana y la problemática que existe hoy? Mira, no sería prudente y se debería arrogante que yo dijera cuál es el estudio que más ha contribuido, que puede contribuir. Nosotros siempre trabajamos con la humildad y con la intención de aportar un grano de arena. En esa vocación de aporte, siempre en positivo, creo que el mayor aporte que Educa ha hecho en los últimos años tiene que ver con el diseño de un modelo educativo de gestión diferente de los centros que hemos venido ejecutando de manera silenciosa. ¿Pero gestión docente o gestión administrativa? Gestión docente y administrativa. De ambos. Exacto, porque nosotros hemos venido sintiendo la frustración de tener bastante incidencia en la forma en cómo se trasladan las ideas que Educa promueve en los planes y programas, pero los resultados siguen siendo los que son y no estamos satisfechos con esos resultados en el sistema. Entonces, la pregunta siempre vino es cómo Educa puede abogar mejor por esas ideas y la junta directiva de la institución decidió en su momento que pudiéramos involucrarnos en la gestión de un microproyecto, un conjunto de centros educativos con los cuales trabajar para demostrar que con los mismos recursos, los mismos maestros, estudiantes, las mismas currículas, se pueden obtener mejores resultados. Y ese proyecto fue ejecutado con el apoyo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación y un año transcurrido en 155 centros que fueron elegidos de manera aleatoria, es decir, por un sorteo,
los resultados son muy auspiciosos de que ahí hay un génesis del cambio, que pudimos probar esa tesis de que se pueden alcanzar mejores resultados con los mismos recursos haciendo las cosas de manera distinta. En los mejores 10 centros de esa muestra, los resultados se multiplicaron por 8. Y allí estuvo, y nosotros creemos que está la génesis del cambio de justamente poder transformar la educación dominicana para poder luego sí crecer y pedir más recursos que siempre son necesarios, ¿no? Sí, bueno, bienvenido. Mire, Gracias. dígame cómo se llama, si no de otra manera, que un fracaso, que en 13 años 47 mil millones de dólares, del 4% para acá. No, del 47 mil millones de dólares no. No puede ser. Esa es la cifra que hay. No. Claro que sí, a un promedio de dólares. de dólares. Sí, tiene razón. Te da un promedio de 3.605 millones de pesos. En realidad son 300 mil y pico de millones de años. La fortuna de Bill Gates. Este año, un solo año. La fortuna Son de casi Bill Gates. 48 mil millones de dólares. En realidad son 48 mil millones. Bueno. Todo el tiempo. La ¿verdad? fortuna de Bill Gates. Redondeado. Desde el 13 2013 hasta la fecha. Exacto. Acumulado. Entonces, si eso no es un fracaso. No, porque tú estás diciendo fracaso, pero tú no sabes si ya ellos encontraron No, perdóname, yo estoy diciendo Estado, yo no estoy diciendo Educa. No, yo no Como digo Educa, Estado. yo digo por lo de la prueba PISA que mejoraron Como en el Estado, ¿cuándo como fue que Estado mejoraron? es un fracaso que 2022, ya hemos invertido 48 mil millones de dólares en 13 años y el sistema no haya mejorado un ¿Y ápice. dónde están esos cuartos? Exactamente, bueno, en corrupción, Todos digo yo, no queremos lo dice saber. él, lo digo yo. No, Entonces, para la pregunta es, ¿cuánto recibe Educa por año? Y cómo se financia Educa, además de los fondos, de los impuestos de los dominicanos que van a educación. ¿Y cuál es el aporte de Educa? ¿O es que no le hacen caso a los políticos? Bueno, mira, ¿Cuánta qué bueno pregunta? que haces esa pregunta porque hay Son como cinco una... preguntas en una, hay- eso, hay como como una... Arnaldo Mann. No lo condicionen. Esa era ¿no? la Él la entendió mía. muy Esa claro. era mi pregunta. Vamos a ver, Entonces, vamos No, pero vamos a ver. a veces Doctor, hay... ¿usted entendió la Por pregunta? supuesto, La por supuesto. pregunta. Ok, Y te la agradezco mucho porque hay una leyenda urbana de que el sector empresarial lo que Hay está una siempre leyenda detrás del urbana, 4%. vamos a claro. escuchar. ¿Verdad? Vamos a Que escuchar se lo su están chupando. respuesta, porque Vamos a Exacto. ver, vamos a ver. Y no, mira, Educa se financia con los aportes de sus socios, con los aportes que hacen los empresarios voluntariamente. El Estado no aporta. El Estado no aporta al financiamiento de Educa, pero sí desarrollamos proyectos en conjunto. ¿Cuánto? Por ¿Cuál es el ejemplo, monto? Del año Por pasado, ejemplo. 300 millones o más no, de educación. no. Mira, déjame que te cuente. Sí. En el proyecto que les estaba contando de centros educativos de innovación, que se ejecutó durante 24 meses, tuvo una aportación del presupuesto del Estado, del Ministerio de Educación, de 34 millones de pesos. Es un disparate. Esos 34 millones de pesos, Educa los amplió con aportes del sector privado Una para ese proyecto una con una contrapartida de también 34 millones de pesos. Es decir, que por cada peso que puso el Estado, hay un peso que puso el sector privado. Tú vas a seguir con la respuesta, pero ¿cuáles fueron los indicadores que ustedes observaron en ese estudio focal? Bueno, nos enfocamos justamente en la calidad de la lectura y la calidad de la matemática, que eran los objetivos que el proyecto se planteaba, duplicar el nivel de logro del promedio nacional en lectura. ¿Y se duplicó? En algunos centros se multiplicó por 8. que son también El los diablo. indicadores que pide PISA. Son los indicadores que mide dos, PISA. Junto con la dos de los lectura. 4. Exactamente. Entonces, lo importante es señalar es aquí que en ese convenio, por nosotros decimos que un convenio se diferencia de un contrato en los efectos directos, en que un contrato yo estoy siendo contratado, ¿verdad?, por una entidad que me paga para venderle un servicio y me contrata. Entonces yo le vendo un servicio. Aquí lo que hay es justamente un proyecto en conjunto con dos fuentes de financiamiento, sector privado y sector público. Y tal es así que en el convenio, Estos son los capitalistas más socialistas que yo he visto. déjame decir Sí. esto y ya continúo. Ese convenio, para justamente evitar cualquier suspicacia, tiene una cláusula que dice que ningún peso del aporte del Estado puede ir a financiar la estructura de Educa. Es decir, no hay ni un solo peso del recurso público. ¿Y qué que va a hacen con los financiar 300 recursos. millones del año pasado que se Lo que pasa es presupuestó? que, para complementar Pero- la pregunta de Grimer, Dice la información la publicada. información, por ejemplo, A ver. al saber que lo íbamos a entrevistar, uno investiga Claro. y obtiene datos. El dato que a mí me suministraron de manera particular como periodista es, y no lo estoy afirmando, es una pregunta que quiero que la aclare, por favor, porque como periodista, mi deber es informar. Dale, vamos arriba.
La información que yo tengo es que a Educa se le financió con 600 millones de pesos del presupuesto de educación. ¿Es cierto o falso? No, es totalmente falso. Y además, yo les digo algo, no confíen en lo que yo digo, porque, digamos, las palabras... Yo le metiera más cuarto a Educa. No. Pónganse, entren en la página web respuesta. de Educa. Yo entré. Ni Hay- 300 hay- millones tampoco. No. Les vuelvo a decir, en 24 meses fueron 34 millones de pesos y está en el sitio web de Educa, en la parte de transparencia, colocado ahí el convenio, las rendiciones de cuenta y la trazabilidad de cada peso a dónde fue. ¿A dónde fueron esos 34 millones de pesos? ¿Saben a dónde fueron? A financiar los traslados de los profesores que juegan el rol de mentor, que esa es la transformación en la gestión que tiene este modelo educativo. Nosotros fuimos... El mentor es una figura parte del profesor. El mentor es una figura que nosotros rescatamos de la estructura del Ministerio de Educación, que son profesionales altamente destacados, que tienen trayectoria institucional, tienen experiencia en dirección y que no estaban cumpliendo ninguna función, pero cobraban como directores regionales y distritales. Ah, los mentores son los directores regionales y provinciales. Que ya no están en funciones. Esos son los del lío, que quitaron de los concursos. Que ya no esos están eran en monitores. funciones. Eso que... oye, Nosotros no. los recuperamos Sí. y los pusimos a trabajar Con un rol más con un específico. rol de orientación a cada centro educativo. Entonces Por eso trabajan lo de la hizo mano. Educa. Sí, ¿Y exactamente. Educa tiene esa incidencia para decidir Bueno, cosas lo que en el sistema educativo? no, lo que en el convenio está planteado, ese diseño fue revisado, fue elaborado por expertos nacionales e internacionales, fue validado por el Ministerio de Educación y aprobado tanto por el presidente de la República como por la vicepresidenta de la República. Y déjenme decir algo. Yo le pedí permiso al señor presidente de la República para socializar este proyecto con los diferentes partidos políticos. Nosotros nos fuimos a sentar con cada partido político, con su líder y con su representante o figura más destacada en el sector educación, para justamente darle a conocer esta herramienta, porque nosotros entendemos que es una herramienta que hay que quitarla de la discusión política. Aquí hay un génesis para la transformación educativa sin aumentar presupuesto, de manera que el país estaría dándole un mayor rendimiento a cada peso asignado al sector educativo. Fue un atraso, en ese mismo punto, para que no se vaya, ¿fue un atraso o un retroceso cambiar todos los directores de la Junta de Centro que habían pasado por concurso en el 2017 y luego en el 2020 fueron sustituidos Fue cuando Navarro, de manera administrativa? ¿Eso fue un atraso o un retroceso? Mira, fue legal porque la Ley General de Educación 6697 le faculta al ministro de turno elegir a sus lugartenientes, Claro. porque el director regional y el director distrital son sus ojos en el territorio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que quien ocupe esas posiciones, que son docentes, porque ellos son los garantes de la calidad educativa en el territorio, deben entrar por concurso. Y si nos apuran, Educa es y tiene la filosofía de que cada cargo, aún sea de conserje, vaya por concurso. Porque de lo contrario, si no se convierte el Ministerio de Educación en un botín político. ¿Fue un retroceso entonces? Y tú tienes ya hoy, superando los 250.000 funcionarios que tiene el Ministerio de Educación. ¿Sí? Ya no te alcanza el 5 Yankee Stadium para unirlos a todos. Wow. Okay. José, No, yo primero quiero- Emilio y después contigo nos vamos a la pausa. Sí, ya. José, gracias. Usted es hijo de la tierra de Mario Benedetti y de Pepe Mujica, uruguayo. Admiro mucho su país. Y de Jorge Drexler. Y también. Cuando él habla, Y de yo Luis creo Suárez, que estoy y de Luis escuchando Suárez, a y de Jorge Luis Drexler. Suárez. Todos los uruguayos hablan igual, porque yo creo que estoy escuchando a Jorge Drexler, el de Diario de Motocicleta de Claro. Bueno, Jorge Drexler. ok, bien, entonces, ¿verdad? Médico y músico. yo sé que hemos crecido bastante la educación en la República Dominicana en los últimos años, en los últimos lustros, pero yo entiendo que hay un estancamiento motivacional. Señores, yo recuerdo en mi infancia, en la intermedia, en la primaria, en la secundaria, María de Jorge Isaac, Juan Ramón Jiménez Platero y yo, de Vargas Llosa, Pichula Cuellar. Sí, había una motivación por la literatura, te Está en incentivaba. crisis ya, hermano. Sí, no. Pero hoy en día,
con este avance que tiene la recuperar tecnología eso. Bad educativa. Bunny es que está haciendo No, pero poesía déjame ahora. terminar. Pero con este avance en la tecnología educativa, yo veo como que los muchachos no tienen interés por leer, que no se preocupan por la cultura, por ir a un teatro, por conocer la historia. ¿Por qué entonces, con estos avances tecnológicos, hay una desmotivación hoy en día? Con esta respuesta tenemos que ir a la pausa. Un imberbe Con pregunta, Jonathan a hablar un de pruebas ignorante. PISA. Dale, Darwin. Bueno, y para dejarlo para el Sí. próximo ¿Usted me bloque. entendió la pregunta? Claro, Sí, claro que sí. Sea un hombre Debo inteligente. decirte también que en las pruebas PISA, los estudiantes menos motivados a nivel global han sido los estudiantes dominicanos. Menos motivado. Wow. Y por esa razón- Pero cuando usted habla de motivación, ¿de qué tipo Que de dejan sin motivación? responder preguntas. Entonces, allí está parte de la explicación de por ¿A qué qué se también debe? levantan más a los Ay, estudiantes claro, dominicanos. Por eso la ajustaron en la última prueba y subieron la puntuación, porque Exacto. dijeron, llénenla toda, aunque la llenen mal. Sí. Si Exactamente. me equivoco, que me desmientan. Padre amado. Así fue comenzó la educación dominicana en PISA. Ay, Dios mío. Llenando la pregunta que dejaban vacía. Ay, ay. ¿Tú compartes eso, Darwin, lo que él dice? No tengo Ok. pruebas para compartir eso. Oye, lo siento. Bueno, Fred, pero está no- bien, pero que me contradiga entonces. No, yo no lo contradigo. un ritmo, Yo no muchacho. tengo- Lo que tú usted, pasas. usted, No Está te- bien, yo digo vamos que- a verla. Es el pero director tú- ejecutivo de Tú Educa. dices eso a manera de pregunta. No, ¿Qué y, te- y no- qué y yo te digo que opinas? no tengo la evidencia, pero que no podemos descartar esa Pero él me está hipótesis. diciendo a mí que yo tengo él me Una está respuesta diciendo, él me está inteligente. diciendo, Ahora, yo tengo la información precisa él me de está qué es diciendo, eso. no, Ahora- la pregunta no fue esa. No, pero- Él me está dando a mí la razón. Sí, Deja me tenemos que ir a conteste. la pausa, pero cuando volvamos pudiéramos hablar si la educación literaria como parte del aprendizaje del lenguaje Claro. sigue teniendo sentido en el siglo XXI, donde hay una crisis evidente de todo lo que tiene que ver con poesía, con novela, Todo, con teatro, cuentos. todo. Para mal de este país. Volvemos en breve en nuestros estudios a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Emilio le preguntaba antes de la pausa por qué no seguimos con esos formatos de literatura de los años 50, 60, 70 y 80. Bueno. Y que poesía coreada habló de eso. Eso es lo más aburrido del mundo. ¿Qué tú opinas de eso? Si hay una crisis de la literatura, que es uno de los elementos que se evalúa en la prueba PISA, para meternos de lleno ya en la segunda parte de la entrevista, en la prueba PISA y las expectativas de cómo nos vaya. No, mira, varios sistemas educativos del mundo están volviendo a reconsiderar que los dispositivos electrónicos, sobre todo en los grados menores, no Sí. debían estar presentes todo el tiempo. Sí, es un debate que tú y yo hemos tenido antes. Exacto. Andrés Y- Terrero, Andrés Terrero, Omar Pérez. el Sí, que Omar estuvo- Pérez. Estuvo con nosotros aquí. El físico, matemático. Sí, nos mandó unos documentos que sustentan la razón para sacar de las aulas a los dispositivos. Yo no he tenido la oportunidad de estudiarlo, pero lo voy a hacer. Pero Sobre todos los todo días en- llegan de Europa, donde está el acelerador de partículas de la Comunidad Europea, el acelerador de Sí, partículas. ese es el CERN. Donde El colisionador de hadrones. el lugar donde está el artefacto tecnológico de la física más avanzado del planeta. Ahí es que se está volviendo a la lectura del libro de texto y a quitar las tecnologías dentro del aula. La de la misma pantalla. prueba PISA lo Ahí, Suecia, en la Suecia. cumbre de la humanidad y de la ciencia. Vamos a dejar que responda, porque para mí la No se educación puede es una tecnología. La educación en sí Claro que es sí. una tecnología. Sí, pero ahí tenemos que refugiarnos en la neurociencia y en cómo aprende el cerebro humano. Vamos a ¿sí? ver. Y cuando uno se informa con los que más saben, y aquí voy a citar a dos expertos, dos que son, digamos, de nuestra red también Voy a anotar, ¿eh? de contacto, el doctor Adolfo García, experto Adolfo en García. neurocientífico, que visitó la República Dominicana en el pasado mes de noviembre en la oportunidad del Sí. Congreso Aprendo, que él fue el expositor magistral de ese espacio, y el doctor Xavier Sala y Martín, docente en Columbia University. Javier. Sala y Martín. Javier Sala y Martín. Sí, es un especialista en economía en Colombia, pero tiene un último trabajo extraordinario que se llama de la sabana a la conquista de la inteligencia artificial, y de la sabana a Marte, se llama el libro, perdón. La sabana por el tema del Australopithecus afarensis. Exacto, cómo que hizo la evolución bípeda cómo- de la cómo- sabana africana. cómo el ser humano fue capaz de evolucionar. Y en eso los dos coinciden en que el proceso de educación es una estrategia de transposición del conocimiento de las generaciones adultas a las nuevas generaciones. Es un proceso cuasi biológico, antropológico. Entonces, el hecho de incorporar todos tus sentidos en el aprendizaje es fundamental
así como en la transposición desde un adulto referente. Entonces, el docente es insustituible en la formación básica elemental y el uso de todos los sentidos es insustituible. Por eso la lectura con el uso del libro y el tacto, claro, y con acariciar un libro. Acariciar un libro, el hecho de escribir a mano, Sí. fija los conocimientos, es decir, eso está demostrado. Y cuando no existían los libros, ¿cómo se fijaba el conocimiento? Oral. No, justamente con la memoria. Pero no olvides que está este otro segundo aspecto que ellos también destacan, ¿no? El sentido antropológico de la educación, de cómo las generaciones adultas le transponen el conocimiento a los más jóvenes. Y allí era la memoria y la capacidad de contar historias. Esa era la forma en cómo se educaba. Y los adultos eran los que se encargaban de transponer ese conocimiento a los más jóvenes. Entonces, estos dos son los componentes fundamentales de un proceso, sobre todo en las edades formativas. Cuando hablamos de un estudiante universitario, por supuesto que hay mayores habilidades ya para trabajar directamente con un dispositivo de manera más autónoma. Y por eso la educación virtual está rompiendo el mercado de la educación superior en el mundo, porque tú hoy puedes estudiar, de hecho, gratuitamente en cualquier universidad y pagar solo por el certificado. Así que a propósito de la educación virtual, ¿sigue siendo necesario que los estudiantes acudan de lunes a viernes físicamente a las aulas? En la educación de carácter obligatorio, sí. En la básica. En lo que es desde la primaria hasta el último grado de la secundaria, porque la educación no la podemos... Hay tres componentes que son claves en el proceso educativo. Uno tiene que ver con la instrucción, ¿verdad? La instrucción es lo que nosotros aprendemos de conocimiento y competencias útiles para la vida y el trabajo. Pero hay un segundo tema que tiene que ver con la formación de ciudadanía y con la generación de habilidades blandas. Sí. Estamos haciendo en este ¿Qué momento... es una habilidad blanda? Todas aquellas habilidades que tienen que ver con lo no transmisible del punto de vista conceptual. Es decir, por ejemplo, para que nos entiendan los amigos que nos escuchan o nos ven por las redes, el liderazgo, la disciplina, el cumplimiento de las normas, el trabajo en equipo, el trabajar en un ambiente de paz, la tolerancia, todas estas habilidades que tienen que ver con la construcción en sociedad. Crean valores. Que se crean valores y tienen que ver con el juego, tienen que ver con la socialización. Entonces, claro, y entonces ¿a qué se podría deber que en el caso de las clases virtuales que se impartieron durante la pandemia, muchos niños sacaron mejores calificaciones durante ese proceso de educación virtual que las calificaciones que sacan dentro del aula? Bueno, eso no es una mala noticia. Lo que sucede es que, ¿qué te está traduciendo eso? De que probablemente si hiciéramos un corte de ese resultado por nivel socioeconómico y cultural, estaría siendo afectado claramente porque aquellos que aprovecharon mejor esas plataformas eran los que tenían mejores condiciones, que tenían electricidad continua, acceso a internet, un lugar para trabajar tranquilo, aire acondicionado. Entonces, cuando los niños no tienen estas condiciones, entonces se les perjudica. No es lo mismo, entonces ahí vemos cómo los factores externos pueden influir en la educación. Exactamente, pero como te digo, en lo que es la formación del ciudadano, del joven que tiene el desafío de convertirse en un adulto para desenvolverse en la vida adulta, ¿qué es lo que mide PISA? PISA no mide la calidad de los sistemas educativos. PISA surge para decirle a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuán preparados están sus jóvenes cuando terminan la educación obligatoria para enfrentarse a los desafíos de la vida adulta. Y esa era la información que transmitía. Por eso no mide currículo. No mide currículo. Tengo una pregunta. Es contra natura en el mundo del capitalismo sacar dinero de mi bolsillo a cambio de nada. Eso es contra natura en el capitalismo. Eso no le es natural a los capitalistas. ¿Cómo se da entonces ese tema de los empresarios o los grupos corporativos empresariales que están alrededor de Educa? Pero no te respondió eso. No, que saquen fondos de su bolsillo a cambio de nada. ¿Cómo funciona eso? Hay sectores del sector Educa empresarial que tienen negocios, que les sirven negocio algo en educación. O sea, ¿le brindan servicio a educación? No, y pueden entrar... y otro tipo de servicios. Vuelvo a decir, no me crean a mí, entren a la página web de Educa, ahí están todos los asociados. No lo encontré.
¿Cómo que no? Mira, No, dije que no lo encontré, mira, no dije mira, que no mira está. en el banner abajo están todas las empresas representadas en la junta Las directiva. empresas sí. Me refiero al Ah. presupuesto, la rendición de cuentas. No digo que no Mira, esté, mira digo en que no la lo encontré. pestaña transparencia, ahí están No todas la las encontré esa auditorías. pestaña. Sí, está. Pero vuelvo y digo, Entonces, no, entonces no, nuestros para que empresarios, pueda entonces Sí, pero los déjame- empresarios son Y yo tengo una pregunta netamente hace rato. socialistas. No, si no, se no, puede. no. O no reciben nada. Pero O sea, claro que sí. ¿Por qué un empresario pondría dinero en educación? ¿Por qué? Ahora, vamos a contestar esa pregunta. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay empresas saludables en entornos enfermos. Mierda, qué maldita respuesta. ¿Quiere más? No lo sí hay. quiero más. ¿Quiere más? Sí quiero más. No, pero no abuse, Empresa Rainer, no saludable abuse. en entornos enfermos. ¿Tú Sí. de verdad que tú quieres más? Claro que Tú quiero más. masoquista, Sí. No, y Quiero además, una al pregunta, final, las si me personas lo que se permite. educan Ya, bueno, van a una- brindar un servicio a eso las es lo que él está empresas. diciendo, Y las eso es lo que él empresas está diciendo. necesitan Eso es lo que él está personal diciendo. calificado. Mira, ¿Y cómo se construye un entorno saludable para una empresa? Teniendo trabajadores productivos, ¿verdad? Trabajadores o ciudadanos que deciden emprender y crear valor en la economía, que vienen a resolver nuevos problemas, y también creando consumidores más sofisticados. Entonces, obviamente, las empresas Y requieren... también mejores políticos, mejores Pero- médicos, Pero mejores... claro, pero técnicos. ¿tú crees que la inseguridad no es un problema económico para Sí, las totalmente, empresas? Claro de que sí. pobreza O y de que no falta de es, o que educación. no Y es un falta de problema para las oportunidades. empresas que cuando estamos haciendo un estudio ahora en Educa en la zona de Jaina y Nigua, esto es una primicia, que las empresas tienen que invertir entre 12 y 15 meses para entrenar a un trabajador cuando lo contrata, porque con lo que llega sabiendo no es capaz ni siquiera de Tiene que entender un correo educarlo electrónico. primero Sí, para- sobre- Tienen que educarlo primero. Entonces, ¿qué costo tiene eso para una Qué empresa? interesante eso. Entonces, claramente hay una necesidad de invertir en la mejora del entorno, más allá del compromiso social que muchas empresas Jonathan. tienen de entender que es una apuesta por un país al que ellos apuestan también. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, la Acción por la Educación. Darwin, sin dudas, el 4% fue una demanda nacional, pero parió varios proyectos presidenciales. Y en los últimos años se ha tratado de darle un giro para que el ministerio use esos fondos en la educación. ¿Cuáles iniciativas? Hay una que me gusta mucho, que es el tema del programa Con Base, que pone atención para que los niños en el primer ciclo comiencen a aprender a leer, y los resultados parecen muy favorables. ¿Cuáles iniciativas, ahora que se está terminando un año escolar y viene otro, usted entienden que deben ser priorizadas para el próximo año escolar y los próximos años para desarrollarla completamente y reforzar? ¿Y cuáles otros te entiende que hay que incluir en las prioridades del Ministerio de Educación? Bueno, la respuesta es todas aquellas que demuestren ser efectivas, porque uno de los problemas que entiendo tiene a veces el sistema educativo dominicano es en querer encontrar un único camino para llegar a un destino. Y lo importante es llegar al destino. Claro. Hay múltiples formas de llegar. Entonces, el programa Con Base, si funciona, qué bueno, y se reitere y se amplíe. El Instituto 512, por ejemplo, del Grupo Inicia Educación, que tiene un conjunto ¿Qué de es eso, el acciones Instituto importantes. 512? Es un instituto de un grupo muy importante del país que hace inversiones relevantes De los en Vicini. educación. ¿Por Exactamente. qué se llama así? ¿Sabes? No lo sé. Hay que averiguar eso. Vicini, porque Vicini Inicia, tú sabes que la No, fundación. yo digo Instituto 512, Sí. porque se No, llama, no, tiene que no, tener no una lo- razón. no lo ese sé o nombre, bueno, no porque lo no se recuerdo llama 525. Sí, seguramente ¿Alguna hay una razón? razón. Hay una razón. Sí. Yo quiero, Brevemente, estamos cerrando Otra ya. iniciativa que él está es para destacando. cerrar. Espérate. Estaba en turno. Bueno, y la que Javier les León. estaba contando, la que les Sí. estaba contando yo, ¿no? Este proyecto de centros educativos de innovación que tiene esta vocación de lograr mejores resultados con los mismos recursos. Hay que atreverse a innovar. Una de las máximas que nosotros tenemos en esto es que, y amparado también en los que más saben, Educa tiene la suerte de haber cultivado una red de expertos a nivel internacional muy sólida, con gente que está en la vanguardia en la academia a nivel global, y estas mismas personas nos dicen, es tan grande la velocidad del cambio tecnológico que todas las respuestas que queríamos tener para resolver los problemas del sector educativo quedaron obsoletas. Y nos estamos obligando a experimentar, a ensayar. ¿Qué tipo de experimento? Bueno, este que yo les mencionaba, el Centro Educativo de Innovación, es un experimento diseñado con la intención
de probar una herramienta, una forma diferente de hacer las cosas. Y con la expectativa de que puede salir bien como que puede salir mal. Eso es la nueva tendencia de la política pública hoy, es experimentar bajo una metodología rigurosa y darle continuidad a lo que funciona y eliminar lo que no. Bien. Quiqueya Aprende Contigo fue un plan que comenzó Danilo Medina en el 2012 a raíz del dato de la UNESCO y también local de que un 14% de los dominicanos eran analfabetos. Y en el 2020 Danilo Creo Medina... que Domingo Contreras fue que dirigió. Domingo Sí, Contreras, Domingo lo Contreras, dirigía sí. del PROPEP. Del PROPEP. Del PROPEP. Son muchos Y avances, en el Domingo. 2020, Eso dio resultados. según los datos, se dejó en 5.5 la reducción del analfabetismo, es decir, casi 10 se bajó. Solamente faltaban prácticamente 5 puntos para ser Es que es declarado. una tasa dura, la mayoría de los Sí. países lo tienen. Sí, pero Sí, para ser tienen algo declarado siempre. libre de analfabetismo, faltaban solamente 5 puntos, prácticamente. 0.5. En el día de hoy se habla hasta de 13% en zonas rurales y de 6 a 7%. El promedio que tienes que tirar. Tú no puedes tirar un promedio para un caso y segmentarlo para Pero- otro. Eso es una pero yo falta lo- de... pero lo estoy Pero deja explicando. que él termine su Yo lo estoy comentario. explicando. Respeta Si yo su lo vocero, lo estoy opinión. explicando. No, pues una cosa De 6 a terrible. 7% en zonas urbanas, pero se habla hasta de 13% en zonas rurales. barbaridad. ¿Qué ha pasado con el tema analfabetismo? así, se mide ¿Y cuál es la rural y visión de Educa frente a un tema tan importante como este? Bueno, tú recuerdas una iniciativa muy importante que el país desarrolló en la primera presidencia del presidente Medina, justamente, que atacaba un problema estructural que tenía el sistema educativo dominicano, de lo cual lo más grave era de que ese porcentaje que tú mencionaste, 1 de cada 3 analfabetos tenía menos de 30 años. Y eso era lo complicado, porque Uno hay de veces cada 3 tenía menos de 30 años. Entonces, a veces... O sea, que eran gente joven. que era gente joven, gente productiva, 33%, Creativa y productiva. gente que se podía recuperar y que sin duda la inversión iba a ser rentabilizada. Por eso fue una gran idea. Claramente eso se fue reduciendo hasta valores, como bien señalaba José, de un núcleo duro de pobreza, de aislamiento, de zonas incluso a veces con problemas culturales, de comprensión por el efecto de las lengua. poblaciones migrantes. Exactamente. Entonces, yo no tengo las estadísticas últimas que me estén dando los datos que tú planteas de un regreso a esos valores. Sí tengo, mi último dato, ese 5% duro Se mantiene. Claro. que se mantiene y que es muy costoso lograr erradicar. Por supuesto que el país está haciendo esfuerzos, pero cada vez, digamos, incorporar a un dominicano más a esa categoría de alfabetizado, de ese núcleo duro, El dato mío es complejo, ese difícil. Nogal 2024, el 6% y el 13% que digo, o sea, un dato reciente del propio gobierno. Habría que revisarlo. En Bueno, Emilio, en yo qué quiero- aspectos se relaciona. Tal vez yo esté desfocalizado, fuera de orden, pero vuelvo a las raíces. Y la luz va a estar en desacuerdo conmigo como siempre en ese sentido. Pero queda algún vestigio en la educación dominicana de la escuela austosiana. Se puede reinventar esto. Pues yo creo en esa vaina. Yo creo, No, yo creo en el en ese austosianismo. formato. El austosianismo es la educación Pregunto yo, basada ¿quedan en vestigios de esa ciencia. escuela austosiana? Claro que quedan vestigios, sí. Y Yo creo en ese modelo de Y mira, Hostos. y cuando a veces hablamos de los docentes dominicanos de manera homogénea, cometemos una equivocación. Y despectiva No, se habla. despectiva yo no... Es que los no- Esos resultados- docentes no sirven para nada. Es que, no, es que yo los no- resultados no te pueden dicen- ser para- Lamentablemente. yo creo que no, Claro, que la la, educación que es un el- fracaso. Lamentablemente. Buscan solución acusando al actor principal que es el docente. No, pero si no se han preparado. No, pero los es que docentes. yo... Vamos a Mira, esperar la bueno, respuesta de vamos a Darwin. escuchar La respuesta de ya Darwin, que, por favor. que traes la alegoría de la actuación, nosotros creemos que el actor principal es el estudiante y que el docente es el actor de reparto. ¿Sí? Porque obviamente el protagonista de la educación tiene que ser siempre el Sí, estudiante. pero frente al problema de educación Ahora, y docente. No Señores, el pero él no actor me es el docente. contestó. La escuela déjeme griega no conte- dice pero déjeme eso, con- ¿no? No, de- es que no puede déjeme ser el conteste, estudiante. La porque escuela siempre griega pasa- no dice Siempre eso. pasa lo mismo. Y la Déjeme realidad El contestar. centro del Le quedan objetivo vestigios, educativo, lo que él le quiere quedan decir es el vestigios, estudiante. le quedan Debe ser el vestigios. profesor, es diferente. Es Es que- que sí, es que en un proceso Debe ser el profesor, educativo, si no podemos. sin profesor no hay proceso educativo. No, y Yo por creo eso, que sí. y sin, No. y sin un buen actor de reparto Aunque no sea hay un un buen guión. estudiante que se convierte en profesor, pero No. tiene que haber un instructor. Claro, sin duda que tiene que haber Si un no hay, instructor. tú puedes ser estudiante, pero si no hay un profesor, no hay un proceso guiado. Vuelvan El a la- centro de la atención y la Sí. inversión debe ser el profesor. Bueno, ahí tenés... Bueno. Para que ok. pueda darle un proceso yo de quiero, calidad al estudiante. nos quedan seis minutos con el entrevistado. Yo quiero hacer algunas preguntas puntuales. Por ejemplo,
el bachillerato de hoy debe seguir siendo el bachillerato histórico de 4 años. Sí. Necesita un estudiante, una estudiante, 4 años para aprender lo que se enseña en el bachillerato, o eso pudiera reducirse tomando en cuenta el volumen de información que ahora manejan los estudiantes. Dice... Son 6. ¿eh? Son 6 primarias y 6 secundarias. No, porque yo estoy hablando del bachillerato. Tradicional, de tradicional. Es tradicional. que información y Es que ahora son conocimiento seis. son dos cosas diferentes. Información y conocimiento son dos cosas diferentes. Prensky dice van que aliados, ahora los estudiantes manejan más información que el profesor. pero menos conocimiento. Pero está bien. Lo que yo estoy diciendo es que si tomando en cuenta ese volumen de información, sigue siendo necesario ese tiempo de 4 o 6 años, dependiendo del formato. Por un Adelante, lado. profesor. Por otro lado, ¿cuántos haitianos hay en las escuelas de República Dominicana, ya sean públicas o privadas, o en el privado no hay? Y tercero, de mi parte, tú hablabas de que hay que preparar a los estudiantes para que enfrenten los desafíos que van a encontrar en su vida adulta. De lo que nosotros le estamos enseñando ahora a los estudiantes, ¿qué va a mantenerse de eso cuando un estudiante que ahora tiene 10 años se vuelva adulto? ¿Qué se va a mantener? ¿Qué va a hacer igual dentro de 10 años? De acuerdo. Bueno, población haitiana como tal registrada menos del 5% en el sistema. En número neto. Ay, En número, Gray. en número. 200.000, más de 200.000 No, niños. son 100.000. Son 100.000. No, pero no, Educación reveló Tú recientemente decías de Sí, sí, que hay 200.000 y No, pico. no, no, no. 200.000 Oye, y de pico. nacimiento. 200.000 y pico. Lo dijo el Sí, presidente. sí. Creo que Él 250 tiene 250 por El ahí. Abinader mintió. Sí, sí. Vamos a escuchar a David. Sí. ¿Cuántos haitianos, estudiantes haitianos hay en las aulas dominicanas? Los datos que nosotros manejamos Tú deberías oficiales del entrevistarte Ministerio de tú mismo, Educación si tú quieres que te responda. José, ¿qué dice eso? No le digas eso a José. Vamos a escuchar al entrevistado. es por Dios. Eso se hace 5%, el 5% nacido en la República de Haití. El 5%. El 5%. Ok. Entonces, El tema del el bachillerato. siguiente tema. No, perdón, porque usted es el director ejecutivo de Educa. Sí, señor. ¿Cuánto es para buscar la información, José, con la que dijo el presidente? Pero es que Perdóneme, él te está ¿cuántos diciendo, estudiantes 5 haitianos hay en el 100.000, sistema? Él te lo acaba de 100, decir. usted dice que es 100.000. Mire, el 5%. Partiendo de 2 millones, El que son 5% de la exactos, matrícula. No, es para yo dejar fijada esa información en la audiencia porque vamos a traer los datos que dijo el presidente. El 5% de la matrícula del sector público está en el entorno de los 100.000 estudiantes. 100.000 Ok, estudiantes pero haitianos. muy Ok. bien, ahora vamos El a traer tema del información. Estoy de acuerdo contigo, Pero Grainer. él está Estoy de acuerdo hablando a partir contigo. de los datos de... Y estoy información. no, son datos del Ministerio de Educación, estudiantes No, quiero decir, por si nacidos. los datos que Grainer va a traer son Exacto. diferentes. Lo del presidente Es que el presidente lo dijo, 200.000 y El pico. bachillerato debe tener la misma duración, o se puede Tal reducir vez, para que los tal vez muchachos la- entren más rápido a tal la vez la universidad. confusión venga porque ese 10% sí es de estudiantes extranjeros, no exclusivamente de nacionalidad haitiana. Bien. Tal vez venga por ahí Vamos a ver. la confusión. Adicionalmente, el bachillerato no son 6 años. El bachillerato son los últimos 3 años de la educación secundaria. La educación secundaria es un ciclo combinado de 6 años, donde hay una educación secundaria básica que termina en el viejo octavo y entonces ahí comienza el noveno, décimo primero y 12º grado de la educación Yo no entendí. bachillerato. porque No entendí, yo digo que honestamente. después de octavo iba primero, segundo, tercero y cuarto. No, lo que quiero ya entender lo ahora que le ya no, explica, ahora ya porque no. no es así. Yo tengo un hijo que está en cuarto de bachillerato. Yo quiero entender. No, porque como mi- madre vamos a quizás ver, no vamos a ver, estoy vamos a ver. informada. El sistema oficial de educación hoy en la República Dominicana está dividido en ciclos de 6 años. Educación primaria, Sí. primer ciclo de primero a tercero, Ya. segundo ciclo de tercero a sexto, educación secundaria, Que son 6 años. que son 6 años con un Perfecto. primer ciclo básico Eso es. de primero a tercero, y el bachillerato es de cuarto Sí, a ya. sexto. Eso es. ¿Correcto? Lo Ahí que está. pasa- lo que pasa es que Ese es el ahora- bachillerato. Lo que pasa Octavo, es que uno le decía bachillerato a toda la No, secundaria. a mí lo que me, Claro, a mí lo que antes me sí. interesa saber qué tiempo cuarto, dura pero un los estudiante otros de hoy en A el mí. antes de 2 entrar a la años, universidad y qué tiempo duraba antes. Exacto. Que Lo importante Es lo mismo, ¿verdad? Lo que hubo una redistribución, pero es la misma cantidad de tiempo. Pero séptimo ahora es primero del bachillerato. Exacto. Entonces, No, segundo. primero de la octavo es secundaria. de la secundaria. Primero de la O sea, secundaria. es lo mismo. Es lo mismo. es lo mismo. Darwin, mira qué es lo que pasa. por que qué- en Dominicana uno veía como Claro.
aplatanado. Uno veía bachillerato y secundaria como Yo lo sé. mismo. Sí. Uno no lo diferencia. Exactamente. No sé Sí. si me- Pero- Era el para mí, El ciudadano común. nosotros teníamos 3 ciclos, básica hasta sexto, Intermedia intermedia, y séptimo y secundaria. octavo. Sí. Exacto. Y bachillerato, primero, Secundaria, segundo, tercero y secundaria, cuarto, y sí. luego universidad. Sí. Ahora intermedio Antes se le era así. suma, se le suma Ahora a el los- a los- intermedio En mi época, se le en mi suma. época se le era suma. primaria y secundaria. ¿Y por qué? ¿En qué beneficia en tu- eso? en tu ¿En qué- época- en tu época Darwin, seguro. Darwin, ¿en qué Mi época beneficia en los eso? 90. Homologar En con nada. el mundo. En nada. En nada, Punto en con nada. algo. Sí, No, eso claro. nada. Homologar No, con el Por mundo. último, Sí, por sí. último, mira, él No. tiene un lápiz aquí, préstame ese lápiz. Él tiene un lápiz aquí que tiene ay, ay. tinta. Y una mascota. Yo tengo un lápiz aquí que tiene tinta, pero virtual. Ajá. Son 2 lápices. Son 2 instrumentos tecnológicos para escribir. Sí. Ve. Sí, Ok, en 10 años ninguno van a existir. sí. ¿Ve? ¿Qué de las cosas que están aprendiendo los estudiantes y las estudiantes en las aulas hoy se van a mantener para el 2030? Bueno, las competencias, por eso, Vamos a ver. por eso hay que cambiar el formato de recibir conocimiento a ser capaz de. ¿Ser capaz de qué? De leer y de comprender lo que se lee. Ser capaz de tener pensamiento crítico, tener una batería de herramientas para hacer cálculos, porque eso te ayuda a desarrollar pensamiento crítico. ¿Qué más? ¿Va a desaparecer escribir a mano de aquí a 5 años? No, pero si probablemente, quieren como tú hacemos estás una diciendo, pruebita aquí. como estás diciendo, Pero escucha José, al profesor, escucha al profesor. tranquiliza Dijo el que no, niño que José. tienes dentro. no, pero Lo que pasa es que ya ¿Le es pueden- adulto. ¿Le pueden decirme la pregunta más complicada A que José- ustedes consideren? Apuesto A que tú me José, das. a José hay que terminar de explicarle que él es un adulto que fue enseñado a Él es fijar, un adolescente. a potencial. fijar información en su cerebro, que al niño no se le puede brincar ese proceso porque entonces no fija ¿Cuáles de las las cosas neuronas no para fijan el terminar? conocimiento. Porque ya tenemos que terminar. Van a encontrar los niños cuando salgan de la universidad, los niños que están recibiendo hoy la educación tradicional. no lo sabemos, pero sí vamos a tener la certeza de que tienen que seguir siendo capaces de leer y comprender lo que leen, de mantener un cálculo elemental y desarrollo del pensamiento crítico, el manejo de tecnología y el dominio de una lengua extranjera, en este caso del inglés. Quiero terminar diciéndoles que Vamos a ver. China, que hoy está tan de moda por la situación de la geopolítica internacional, el tema de los ha declarado aranceles, obligatoria, estuviéramos en el siglo XIX. ha declarado obligatoria la inteligencia artificial Sí. desde Sí, los sí, 6 sí. años. Y Trump Sí. también emitió una orden ejecutiva para oficializar la enseñanza de la inteligencia artificial en las escuelas públicas. Y el Trump 30% del horario también. laboral Aquí en tienen que República- dedicarlo a inteligencia Aquí artificial. en República Dominicana el concepto de inteligencia artificial, no sé si Jonathan me pueda confirmar o desmentir, nunca se ha mencionado en las aulas, en los currículos. Es muy importante que eso esté En el presente. currículum, Bueno. no. Porque la diferencia fundamental es no. que con la inteligencia artificial pasamos de un modelo educativo basado en respuestas a uno basado en preguntas. Muy bien. Y ya los modelos ni siquiera tú tienes que saber preguntarle bien, porque ahora razonan. Si tú le dices, yo quiero... Intuye la pregunta. Sí, él la intuye y la completa en su proceso, en su cadena de pensamiento. Si tú le dices, mira, yo quiero poner una lavandería, él no te va a seguir preguntando, ¿y qué presupuesto tú tienes? No. Él sabe dónde tú estás, si estás debidamente empoderado por la información, él te ayuda a construir la pregunta. José, Él te ayuda, ya tú no necesitas saber preguntarle. Terminamos con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Nos pasamos con 2 minutos del tiempo de entrevista, pero fue necesario porque ha sido muy enriquecedora la experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Cuando ustedes. hayan novedades que dar a conocer a la opinión pública, te vamos a volver a invitar. Y ¿Cómo muchas no? gracias por estar en nuestro país, siendo uruguayo, suramericano, impulsando una educación de calidad. Es un honor.